Hola chicas, hoy les quiero enseñar a hacer unas flores de jabón. Voy a estar utilizando este molde, este más pequeño, este que es de un bebé y este que es de una rosa más grande. Porque todas estas flores de jabón las vamos a estar utilizando después para decorar y para encapsular. Vamos a necesitar glicerina, que ya yo la tengo cortada en cubos. Esta no la pesé porque voy a hacer las flores. Entonces solamente ahí puse un poco. Alcohol para las burbujas, colorante, un vasito medidor donde agregué un poquito de alcohol, solo unas gotas, y una media cucharadita de óxido de titanio para que quede un color blanco o más opaco. Y un palito o paleta de silicona para remover. Ahora vamos a llevar la glicerina al microondas y le vamos a dar de 30 segundos en 30 segundos porque no queremos que se sobrecaliente o que se nos vaya a quemar. Pasado unos 40 minutos, aquí tenemos, miren, la glicerina está totalmente líquida como si fuese agua. Ahora vamos a agregar en el vasito el colorante. Pueden usar el de su gusto, yo estoy usando que este es un poco rosado. Y vamos a tomar la parte de atrás de la cuchara porque esa parte más grande no entra en la boca del pomo. Colocamos así, más o menos, una punta de la cuchara. Lo vamos a juntar con el óxido de titanio. Y ahora agregamos un poquito de la glicerina. Vamos a agregar primero un poquito para que no se nos vaya a hacer grumo y lo vamos a mezclar muy bien. Lo vamos a ir removiendo hasta que no se vea nada blanco ni color rosado separado, que todo esté uniforme. Ya que lo tenemos así, lo vamos a agregar con el resto. Volvemos a agregar en el vasito para terminar de recoger todo el colorante que nos quedó ahí. Seguimos removiendo y lo agregamos con el resto. Ahora tomamos nuestra paleta de silicona y vamos a mezclar todo muy bien con la glicerina que ya teníamos en la vasija hasta que se integre todo perfectamente. Una vez así, ya comenzamos a verter en los moldes. Los vamos a rellenar hasta el mismo borde. Y ahora rociamos alcohol antes que empiece a secarse para las burbujas. Y vamos a hacer lo mismo con el resto de la mezcla. Vamos a rellenar los otros 4 moldes y nos vamos a esperar hasta que se endurezcan por completo. Estos, como son pequeños, pueden tardar una media hora y ya que estén totalmente endurecidos, los vamos a desmoldar. Después de haber pasado aproximadamente una media hora, ya están totalmente endurecidas las flores. Ahora vamos a comenzar a desmoldarlas. Miren qué fácil salen solamente. Miren qué linda. Las estoy poniendo aquí encima de una madera. Ya yo tenía algunas más listas. Vamos con la siguiente. Miren ese color, chicas, qué hermoso. Ahora vamos con el molde más grande. No la hice del tamaño del molde porque luego voy a necesitar un molde mucho más grande para poder encapsular una flor tan grande. Por eso solamente la hice hasta ahí. Un tamaño pequeño. Retiramos el molde. Miren. Y por último vamos con el bebé.
Este es un molde mucho más duro, así que cuesta un poquito más desmoldarlo. Pero miren, miren esa ternura de bebé. Así es como nos queda. Miren, toda esa cantidad de pequeños jabones que más adelante los voy a utilizar para encapsularlos. No se pierdan el video, chicas, así que déjenme en los comentarios si les gustó, qué les pareció, si se animan a hacerlo. Y si es así, no olviden suscribirse para no perderse el próximo proyecto.